Bueno, gracias por acompañarnos y vamos a hacer un rápido ejercicio. Tengo acá la pantalla, a ver. Internet nos enseña a tener relaciones sexuales. Yo puedo en un teléfono o en casa poner en un tutorial, a ver, consejo para sentirse más seguros al ligar o tener relaciones sexuales, cómo tener sexo seguro. A ver, sacarle la palabra seguro, le digo al productor, ¿cómo tener relaciones sexuales? ¿No? Cambiame la pregunta, en realidad, le digo a Julián. Instrucciones para tener relaciones sexuales. Ahí está. Instrucciones, ahí está. No, bueno, hay errores de tipeado, estamos escribiendo cualquier cosa, bueno, no importa. Instrucciones para tener relaciones sexuales. Uno pone eso en internet y aparecen, seguramente, cosas que nunca... Bueno, hay innumerable cantidad de posibilidades de acceso a la información. ¿Es buena información? ¿Es mala información? ¿Cómo hacemos para filtrar? Porque esto, que lo hace un mayor, lo hace un pibe de 10, 12, 11, 13 años. Es muy difícil ya lograr bloquear filtros, lo hace dentro, fuera de casa, en la escuela, fuera de la escuela. Y a partir de esto, bueno, uno dice, ¿de qué manera obtenemos esta información que puede ser fundamental para la vida? ¿No? Esto o cómo hacer una bomba. También está en internet, ¿no? Instrucciones para hacer una bomba o instrucciones para pasarla mal. También eso ofrece hoy el mundo de la hipercomunicación. Por eso es importante discutir el tema de la educación sexual integral, por sí o por no, o cómo los padres, preocupados por la educación de sus hijos, también participan de esta discusión con el propio Estado. Vamos a hablar de esto en Viceversa, por sí o por no, con la ministra Claudia Balaguer, con Gustavo Volpe, de una asociación también que pelea por los derechos, obviamente, a la información. Y sobre esto, 30 minutos por sí o por no. Tenemos un informe y ya volvemos con los invitados. Estoy en contra de la ideología de género, pero deseo que haya libertad de enseñanza. Eso es lo que tiene que haber, libertad de enseñanza. Es lo único que quiero, nada más. Primero decir que, por supuesto, en democracia es válido movilizarse y reclamar por determinados derechos, pero la verdad que a nosotros nos preocupa un poco, sobre todo por el lugar desde donde vienen estas marchas, el lema, que es un lema agresivo, ¿no? Con mis hijos no te metas, como si los niños y las niñas fueran propiedad de los padres y no sujetos y sujetas de derechos que autónomamente pueden también transitar su proyecto de vida. Me parece que es una barbaridad lo que quieren hacer con los niños. Meterle cosas en la cabeza, no. Por ejemplo, ¿cuál has escuchado que le meterían en la cabeza, como decís? Lo que recién contaban, que para que exploren su cuerpo, de que no nacemos ni hombre ni mujer, que lo hace el Estado, que no hay una biología que viene desde la panza, que lo hacemos nosotros. Si vos querés ser mujer, si vos querés ser hombre, y me parece que no es. Ella nace nena, es nena y punto. La educación sexual integral es una ley que está vigente desde el año 2006, que desde 2008 se implementa en la provincia de Santa Fe y en otras provincias también, obviamente, y que tiene por objetivo brindar herramientas a los niños y niñas para el cuidado del propio cuerpo, para prevenir el abuso sexual infantil, para prevenir las formas de la violencia, para mirar, para incorporar una noción de respeto a la diversidad, de respeto a quienes son diferentes a nosotros y a nosotras en un montón de aspectos. Bueno, gracias por acompañarnos. Vos podés participar. Claudia, gracias por estar. No, gracias a vos, Roberto. Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Hoy propuse que sigas durante mucho tiempo más como ministra. Con este gobernador, el próximo y el que sigue. Y el que sigue, bueno, muchos años más. Gustavo Volpe, gracias por venir. Encantado. Sos titular de Rosario Te Quiero Provida. Exactamente. Te pregunté, tu oficio, dijiste padre de una familia numerosa. ¿Cuántos Exacto. hijos? 7 hijos, 2 del corazón. Muy bien, bueno. Vamos también a intercambiar argumentos con él. Vos podés participar dando tu mirada rápida, es ciertamente arbitrario, es un recorte muy, muy pequeño. Con mis hijos no te metas, ¿sí o no? Votá por sí o por no a través de la cuenta Twitter que estamos haciendo hasta las 14:30. Bueno, el 60% sí a la consigna y el 40% no a la consigna, en realidad. La consigna es con mis hijos no te metas. Bueno, ministra, usted cuando apareció esta consigna y empezamos a pimpoñar un poco, dijo sí, nos vamos a meter. Y nos metemos, claro, la educación pública en la provincia de Santa Fe tiene la obligación de meterse con nuestros hijos. ¿Cómo le va con esta discusión pública que se está generando en la provincia de Santa Fe sobre la aplicación de la ley sexual integral? Yo creo que bien cuando no se tergiversa la información, cuando se habla con los documentos que tenemos, de la ley nacional, de lo que ha sacado en cuanto a contenidos el Ministerio de Educación de la Nación con el acuerdo
de todos los ministros de educación del país, sean del partido político que sean o de la ideología que sean. Hay un acuerdo básico sobre qué cosas tenemos que trabajar con absoluto respeto en el nivel inicial, sobre todo con los más chiquititos, el nivel inicial, primer ciclo de primaria, segundo, y luego en la secundaria ya con los chicos más grandes, que obviamente son otros temas. Son todos temas que se vienen abordando desde hace 10 años en la provincia de Santa Fe. La ley fue aprobada en el 2006. Exacto. Educación sexual integral. No hemos tenido en reclamo de absolutamente ningún papá ni ninguna familia, porque contrariamente la mayoría de las escuelas incorporan a los papás, les cuentan de qué se va a tratar ese trabajo sobre ESI, y bueno, por supuesto, trabajan con ellos los contenidos básicos que se proponen a nivel nacional. La resistencia a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿cómo es abordada, digamos, este intercambio que a veces se da de manera tensa, ¿no? Sí, bueno, nosotros hicimos 2 etapas claramente. Una etapa de capacitación y formación docente que continúa. Permanentemente estamos trabajando con los docentes para que ellos también asuman contenidos y la forma de darlos y de respetar las opiniones de todos, en función de que ellos no los tuvieron tampoco. Entonces, bueno, es algo que lo venimos trabajando. Y una segunda etapa de trabajos con los centros de estudiantes, que por supuesto tuvieron una característica totalmente diferente. Otra generación, los chicos con una apertura quizás mayor, con ganas de aprender muchísimas cosas, sobre todo 2 temas: prevención del embarazo y la no violencia en el noviazgo y hacia la mujer. Esas son las preocupaciones de los chicos hoy. Nos acompaña Gustavo Volpe, que es titular de Rosario Te Quiero Provida. Ustedes tienen una posición, bueno, obviamente arengaron. Hablamos la semana pasada con Nicolás Mayoraz, tenemos testimonios de Gabriela Cuadri y le pedimos también algunas opiniones a otros integrantes de movimientos Provida. Esto parte a partir de la despenalización o la discusión legislativa de la despenalización del aborto. ¿Ustedes están en contra de la ley Educación Sexual Integral? No. No, puntualmente en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, no, para nada. De hecho, apoyamos, porque entendemos que las circunstancias han ido cambiando, los tiempos han ido cambiando, y se debe tener una educación sexual para prevenir los abusos. Lo que estamos en contra es una carga de ideología de género. Ya en ese punto sí estamos de una vereda opuesta, si se quiere. ¿A qué le llaman ustedes ideología de género, Gustavo? Y mirá, hay diferentes y muchas definiciones, ¿no? Pero básicamente a que nosotros tenemos una identidad sexual desde el momento que nacemos, una identidad sexual natural, y no la cambiamos por el pensamiento. Eso sí te lo resumo en ese, básicamente como padre, ¿no? Hay miles de definiciones en todos lados, pero esa es la que nosotros alentamos. Muy bien, bueno, vamos también a charlar sobre esto. Lo presentamos a Gustavo. Está Sabrina Ferrarese, periodista de rosario3.com, muy sensible a estos temas. Ha publicado esta semana una historia muy conmovedora en rosario3.com que habla sobre la presencia de la educación sexual en el colegio y las consecuencias, en este caso positiva. Enseñan los docentes, cosa que los padres no. Sabrina, ¿cómo te va? Gracias por esta colaboración. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, Rosario3.com se hizo eco de este debate que, bueno, como decía bien la ministra y como decía Gustavo, ahora se está discutiendo, se está ahondando en la temática de la educación sexual integral. Bueno, ¿por qué está en debate? Podemos hacer una especie de marco que nos ubique un poco en esta ley, que es una ley nacional, la 26.150, que rige en todo nuestro país y que le da derecho y obligación al Estado de que se desarrollen contenidos de sexualidad en las escuelas, en todas las escuelas. En nuestra provincia, como decía la ministra Balaguer, hace años que se está trabajando y se está extendiendo este tipo de contenido en las escuelas con distintos matices a través del programa de ESI Sí se habla, donde, bueno, ¿qué se hace hincapié? No solamente, digamos, en los contenidos de tipo biológico que hacen a la cuestión reproductiva, a la sexualidad en cuanto a la reproducción, sino también a los aspectos de la afectividad, de la integración de género
y también de la diversidad. Estos son, digamos, los pilares, estos son los pilares en los que se asienta la ESI, la que llamamos ESI. Nuestra provincia en este momento avanzó en la Cámara de Diputados un proyecto que le da fuerza a la ley nacional, que permite a la provincia una adhesión formal, si se quiere, pero bueno, a nivel nacional también hay un intento de reformar esta ley nacional, lo que generó bueno, si se quiere, un resurgimiento de estas posiciones. También muchos hablan de que es un poco lo que nos dejó, o el saldo que dejó este debate nacional que tuvo que ver con el aborto sí, aborto no, legal, digamos. Entonces, bueno, estos son un poco los ecos de ese debate bueno, que terminó definitivamente cuando no se aprobó la legalización del aborto. Ya volvemos contigo, Sabrina, no te vayas. Gracias por esta participación. Está tranquila en la redacción de Rosario3.com. Cuando usted, ministra, escucha, a ver si me puede explicar como docente, esta cuestión de los temores que tienen muchos padres a esta cuestión de que el docente intervenga de una manera impropia o con un pensamiento distinto al mío en casa, sobre cuestiones que tienen que ver con los valores de la intimidad o la cosmovisión del mundo. El mundo es de una determinada manera. ¿Cómo se interviene sabiamente desde ese lugar? Que usted es una persona sensible y bueno, respetamos y valoramos también su sabiduría al respecto, ¿no? Para que la situación no sea tan tensa, digamos. Yo creo que fundamentalmente hay que ser respetuoso. O sea, el valor de todo esto, como siempre, es el diálogo, es el respeto y es la convivencia. Los papás, por supuesto, tienen su visión y educan también a sus hijos en casa. Nadie puede negar que la educación, más hoy en día, es integral. Son los medios de comunicación, las redes sociales, los papás, la escuela. La educación final de cada uno de los chicos es un conjunto de todas estas cosas. ¿Cuál es la obligación de la escuela? La obligación de la escuela es dar información científica, fundada, que llegue con propiedad y con el conocimiento del docente, que el docente, no nos olvidemos que es un profesional, no le va a decir a un niño de 4 años, a un niño de 5 años, algo impropio para su edad o algo para el cual el niño no esté preparado a recibirlo. Es información absolutamente estudiada desde lo pedagógico y desde lo específico de la temática de ESI, ¿no? Esta cuestión de hombre o mujer, transexual, neutro, el sacar la sexualidad o el sexo del documento, es un peligro que a ellos por lo menos les preocupa muy, por lo menos hay un grupo de padres muy numerosos de Santa Fe que le preocupa, inclusive la difusión de unos materiales académicos que en algunos colegios por lo menos han estado presentes, digamos, esta cuestión de la diversidad sexual y demás. ¿Cómo es el punto para no herir la sensibilidad del que piensa distinto? Claro, hay que trabajarlo con mucho cuidado. Nosotros, los materiales que avalamos son los que salen del Ministerio de Educación. Hay un portal abierto, una página donde los docentes acceden a esos materiales que están aprobados por el Ministerio. Luego muchas veces sucede que un docente, una escuela, convoca a otra persona, concurre a otro material, pero eso ya no tiene que ver con un poco la bajada del Ministerio de Educación, que es muy clara en cuanto a los materiales que hay que utilizar. Y que por supuesto hay un cambio social muy grande, y también lo tenemos que entender. Nuestra generación tenía quizá una visión de la sexualidad y de el sexo y de la diversidad sexual muy distinta a la que hoy tienen los jóvenes. Entonces, bueno, también hay una transición generacional que yo creo que va a llevar un tiempo. Lo que nunca podemos permitir es la homofobia, nunca podemos permitir la discriminación, nunca podemos permitir el bullying, el maltrato, el ciberbullying hacia un chico que tiene a lo mejor 2 mamás. O hacia un chico que ha elegido una orientación sexual determinada desde la edad que sea. Nadie lo impone, nadie lo contagia, nadie lo transmite. Simplemente trabajamos por el respeto a lo que pasa. A lo que pasa. Bueno, Gustavo, ¿qué pensás de esto que estamos obviamente interactuando, que tiene que ver básicamente con los recelos, los temores que tienen muchos padres de que un docente informe algo de una manera que ustedes no acuerdan, ¿no? Mirá, puntualmente, no solamente de una manera que nosotros no acordamos, sino que evidentemente, de acuerdo a lo que dijo la ministra, hay maestros o profesores que pueden enseñar cuestiones diferentes a las que baja el Estado. Ese es un problema y bastante grave. Yo creo que sobre ese problema nosotros estamos apuntando directamente
con algunas denuncias puntualmente que estamos enviando al Ministerio. ¿Están denunciando ya docentes? Sí. ¿Por qué? Porque justamente entendemos que está fallando en la forma y creemos positivamente que debe estar fuera de lo que está diciendo el Ministerio. O sea, entendemos que lo que baja el Ministerio tiene una coherencia con lo que se dice, pero lo que se está dando no es así. O sea, si querés tengo algunos audios de chiquitos, algunos cuadernos de chicos para mostrarte, si querés, donde hablan, por ejemplo, de que le enseñaron a masturbarse y están en 5º grado. Un docente le enseña a un alumno a cómo autosatisfacerse sexualmente. Exactamente. Ajá. Cuando uno dice eso, rápidamente el padre se paraliza. Una cosa es enseñarlo con palabras, otra cosa es enseñarlo directamente, otra cosa es demostraciones. Somos de la generación que a ninguno nos enseñaron cómo se hace eso, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero son cosas que nuestra generación, si se quiere, y generaciones más jóvenes también, entendemos que eso se conversa dentro de la familia. Gustavo, vamos a escuchar y ministra a Karina Cabo, que es pedagoga, bueno, es una persona que también tiene palabras para, desde su ámbito académico, decirnos, con mis hijos no te metas, ¿sí o no? La educación sexual integral es un derecho de todos los niños y jóvenes de este país. Está avalado por una ley de educación general y a su vez por una ley específica. Intenta romper mitos, creencias y formar con conocimientos científicamente comprobados. La ley de educación garantiza a través del Estado que la escuela enseñe una educación sexual responsable. Bueno, a ver cómo está la encuesta, cómo opinás vos del otro lado. Estamos en vivo en un hermoso mediodía de la ciudad de Rosario. Creo que es la mejor tarde que hemos tenido en el año, climáticamente hablando, ¿no? No sé si entramos a esta hora. Un sol hermoso. Podemos ver las ventanas. Ahí está, la bandera argentina. Bueno, ahí está. Ahí eso nos agrupa a todos. Gracias, Diego. El 58% por sí, el 42% no, a la consigna de con mis hijos no te metas. La mayoría está de acuerdo. Evidentemente, hay una reflexión, seguramente, es un recorte arbitrario, es pequeño, es el Twitter en este momento del programa, lo cual no significa que las mayorías piensen de esa manera. Nuestras mayorías están pensando de esta manera en estos momentos. 58% sí la consigna con mis hijos no te metas. Vamos a un corte, ministra, ¿puede ser? ¿Me da el permiso? ¿Me das permiso, Gustavo? Con el programa sí se meten. Tenemos 15 minutos más del programa.
24 grados la temperatura en Rosario en estos momentos, hermoso mediodía, qué lindo para ir al río, escaparse a buscar yarará en la isla, ¿no? Bueno, un poco de veneno en estos tiempos. Bueno, ministra, estamos hablando sobre una consigna muy fuerte, con mis hijos no te metas. Cuando escuchó esa consigna, ¿qué pensó? Digamos, cuando ellos plantearon eso en un escenario público, con mis hijos no te metas, y se lo decían a los docentes que muchos de ellos obviamente trabajan directamente con el ministerio, ¿no? Claro, bueno, era muy difícil como educadores, ¿no? Como docentes, decir, bueno, no te metas ¿en qué sentido? En el sentido de no educarlos, en el sentido de no acompañarlos si hay una situación de abuso, en el sentido de no estar con ellos informándolos si quieren prevenir un embarazo adolescente. ¿Hasta dónde es el no te metas? Nosotros la verdad que lo que queremos es que la familia trabaje con la escuela. La verdad que hasta desarrollamos programas específicos al revés, para que la familia acompañe a sus hijos adentro de la escuela en los aprendizajes, en este y en todos los aprendizajes, porque siempre el afecto de la familia, el acompañamiento, el estar junto a los chicos, está totalmente demostrado que mejora la calidad de los aprendizajes. Así que al revés, les decimos a los papás, métanse con la educación, métanse con la escuela y ayuden a los docentes en un montón de cosas que hoy necesitan. ¿Ustedes qué piensan de esta polémica frente a lo que viene en la Argentina, que es avanzar sobre un desprejuicio de muchas de las cuestiones que se plantearon a partir de la despenalización de la ley, la discusión del intento de despenalización de la ley del aborto que quiso el gobierno nacional? Mirá, primero coincido con la ministra, nosotros también le estamos diciendo a los padres, métanse en la educación de sus hijos, entiendan más de qué se trata la educación de sus hijos para poder... Pero pueden chocar con el docente en realidad. La idea es que acompañen al docente, la idea es, si se quiere, el otro día tuvimos una reunión, volver al valor del docente, volver al respeto del docente. O sea, el docente adelante de un aula creo que brinda mucho más que educación. Y esa es una realidad que traemos a lo mejor desde hace mucho, ¿no? ¿Pero ustedes quieren educación sexual en el colegio? Sí. ¿Cómo, papá, a vos te interesa que tus hijos tengan una clase de cómo tener relaciones sexuales adentro del colegio? Y ahí ya... Instrucciones para tener sexo, porque hay muchos son adolescentes. Educación sexual no significa tener instrucciones para tener sexo. Pero dentro de cómo ponerse un preservativo. Sí, a determinada edad sí. Pero ese es el punto. ¿Dónde establecemos la determinada edad? Entendemos que lo que está pasando son demasiado chicos para recibir una información que los padres se la damos, pero más adelante. Ese es un entendimiento generalizado. ¿Vos sos de los que piensan que el padre habla de sexo con sus hijos? De relación, digamos. Porque, no, a ver, ¿alguno de acá tuvo instrucción sexual en casa? Sí. Algunos sí, otros no. Antes, en otra época no se hablaba, por lo menos con mis viejos yo no hablaba nunca de eso. Se aprendía en la calle con los amigos, no había internet, tal vez algunas cuestiones aparecían naturalmente, la propia naturaleza vehiculiza algunos conocimientos, ¿no? Que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Totalmente, pero vos mismo bajaste a lo mejor la información a tus hijos diferente a la que te dieron tus padres. O sea, cuando con nuestros padres no se hablaban de ciertos temas, nuestra generación trató de hablarlos. Y hoy día queremos seguirlo hablando, por supuesto, porque es algo normal. Es algo que tenemos que entender como familia, como sociedad. ¿Cuántos hijos tenés? 7. 7 hijos. Y ya me dijiste 2 del corazón. Exactamente. Bueno, hay que darle de comer, ¿eh? Milanesas al mediodía, me imagino, mucho, ¿no? Sabrina Ferrarese tiene 2, en realidad. Que también, no hablas todavía de esto con tus hijos, Sabrina. Un poco sí. Mira, porque un poco sí. El mayor que tiene 5 años en la escuela, en Jardín de 4, están desarrollando algunos conceptos y él sí se refiere a sus partes íntimas, a lo que tiene que mostrar o no mostrar, lo que puede ser tocado o no. Así que de a poco está incorporando afortunadamente algunas cuestiones porque, bueno, hablando un poco de los alcances que tenemos como padres, bueno, es difícil abordar este tema en casa a veces. Cuando escuchaba a la ministra y a Gustavo referirse a los padres, más allá de las generalidades,
También hay casos puntuales, casos particulares, y es el que vos te referías al principio del programa, que bueno, nosotros contamos en Rosario 3, y que tiene que ver bueno, con un caso que en esta oportunidad los padres son, el padre de la persona de la que hablamos fue el propio abusador. Se trata de un adolescente por entonces de 16 años que se animó a hablar, a contar digamos, esta situación que vivía en su casa, este padecimiento, a través de la ESI. Fue en esta oportunidad, en las clases donde se desarrollaban contenidos de educación sexual, sobre todo los referentes a los derechos que tenían a no ser tocada, digamos, a poder desarrollar su propio deseo y sus propios intereses, es en los que, bueno, ella se despertó una alarma y una alerta que decía que lo que estaba pasando en su casa no estaba bien. Y bueno, de la mano de una docente, que bueno, también está incluida su voz en rosario3.com en la nota, pudieron, digamos, sacar a la luz todo esto que estaba sucediendo y bueno, afortunadamente terminó una denuncia penal y una condena a prisión por 12 años por abuso sexual. Bien. Sabri, gracias por este aporte periodístico. Gracias. La leemos habitualmente en rosario3.com a Sabrina Ferrarese. Bueno, ministra, conclusiones. ¿Cómo sigue esto? Usted como ministra de Educación, en medio de esta discusión, que en algún momento se puede volver más tensa, hubo una movilización en donde estamos viendo imágenes detrás suyo, en donde muchas personas le dicen al Estado que no se meta con estos temas, donde docentes inclusive extreman y confrontan con estas movilizaciones, extremando su pensamiento subjetivo sobre la situación. Bueno, siempre hay posiciones extremas, ¿no? Yo creo que nunca debemos basarnos en opiniones minoritarias de grupos que son extremos en determinadas medidas, sino en la mayoría, en lo que nos pasa a todos. Coincido con lo que decía la periodista, hemos detectado muchísimos casos de abuso infantil intrafamiliar que son los más frecuentes a partir de las clases de ESI. Algunos tuvieron repercusión pública, claro, sí. Y otros se dieron cuenta en ese momento que estaban sufriendo un abuso, un acoso, muy diferentes situaciones. Que no es normal que eso suceda a partir de la ESI, que no es natural que esas cosas sucedan. Y por otro lado tengo estadísticas que hicimos con la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes y también con UNICEF en la provincia de Santa Fe. La mayoría de los chicos dice que hablan de sexualidad con sus amigos informalmente. En segundo lugar, en la escuela, o sea que la ESI está funcionando y está funcionando bien. Y en tercer lugar, con los padres. Con los padres. Bueno. Así que falta. No, pero es factible eso, ¿no? Por lo menos puede ser cierto, en realidad la encuesta. Bueno, conclusiones finales, Gustavo. Gracias por venir. No, por favor, gracias por haberme invitado. Gracias, ministra, por haber tenido la deferencia de conversar. Yo creo que en todo esto se construye, por supuesto. Podemos estar en veredas muy diferentes en algunos puntos, pero hay algunos puntos en los que coincidimos. Y entiendo que debemos trabajar sobre lo que se coincide, ¿no? Tenemos 30 segundos para escucharla a Gabriela Cuadri, es abogada, vino acá muchas veces con el cuchillo entre los dientes, decimos, porque discute con muchos argumentos inflexible, Gabriela. Pero ha venido aquí, ha discutido con Karina Cabo sobre el mismo tema hace ya algún tiempo atrás. A ver, 30 segundos de Gabriela. Y yo digo, con mis hijos no te metas, y lo que queremos decir es, con los chicos no se metan. La verdad es que llama la atención este interés del Estado en promover una educación sexual hedonista, desde que comienza la escolarización de los menores hasta que termina, y de manera transversal. Esto está directamente alineado con lo que promueven muchos organismos internacionales que buscan instalar y difundir en nuestra cultura lo que es la ideología de género. No tiene sentido negarlo, esto figura en los materiales oficiales que llegan a las escuelas, y en mi opinión, ojalá el Estado promoviera con el mismo interés otros conocimientos y otros saberes en nuestros estudiantes. Creo que sin duda seríamos un país mucho más interesante. Bueno, ahí está, Gabriela. Tiene un argumento que yo no es la primera vez que lo escucho, que el Fondo Monetario Internacional le interesa, o los organismos de política internacional, discutir de esa manera estos temas. La verdad que nunca lo escuché, es la primera vez que escucho ese argumento. Yo la tercera cuarta, Nicolás Mayoraz, otro abogado, me lo transmitió una vez en la radio, que hay organismos internacionales que presionaron al gobierno para inclusive someter a debate el tema del aborto. No entendí cuáles eran los argumentos, pero bueno, déficit personal. No lo sé. Bueno. Derechos, discutimos derechos, derecho a la información, derecho al cuidado, derecho al respeto, y para los papás que no tengan miedo, que se acerquen a la escuela, que lean exactamente cuáles son los contenidos que se promueven para cada edad y para cada nivel. ¿Tenés algún miedo, hablando de miedo, sobre esto?
Sobre esto, sí. Tengo miedo que se avance ideológicamente sobre mis hijos, como cualquier padre. Entiendo que llevo a mis hijos a la escuela para que los eduquen, pero no que se lo eduque con ideologías. Y creo que un Estado, cuando educa con ideologías, es un Estado totalitario. ¿En qué cosas no estás de acuerdo de esa ideología? Mira, en la práctica no Por estoy ejemplo, de acuerdo con esa ideología. Yo no tengo ningún problema con nada ni con nadie, pero no creo que, por ejemplo, no se pueda respetar el ideario de cada escuela. Entiendo que si yo soy padre de familia, como cualquier otro, puedo mandar a mis hijos a una escuela confesional o no confesional, de acuerdo al ideario que tenga esa escuela, y que creo que es lo más básico y elemental. Y en este proyecto de modificación de la ley está eso. Y eso es terriblemente complicado. A ver, ¿qué opinaste vos del otro lado mientras veías el programa? La encuesta, ¿cómo termina, Julián? El 61% que sí a la consigna, con mis hijos no te metas. El 39% que no. Hubo muchos votos y hubo muchas opiniones también, me dijo Julián. Más de 100 opiniones, gente que participó. La verdad que nos gustaría tener 30 minutos más de programa. Ministra, gracias por atendernos. ¿Sigue como ministra o va a hacer alguna otra experiencia política? Bueno, veremos. Falta un año. Falta un año. Bueno, gracias, Gustavo, por venir. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, Pablito, Diego, a toda la gente del piso. Gracias por estar, Julia, Julián. Mira, Julián, dos productores que tenemos en el programa y bueno, al director también del programa. Una pregunta, dos respuestas distintas. Nos encontramos el próximo miércoles.